La voz que controla a Andrés nunca pensó que su vida cambiaría de esa forma. Un simple accidente automovilístico, una lesión menor, y su mundo se desmoronó. Ingresó al hospital para lo que parecía ser una recuperación rápida. Pero lo que no sabía era que, en ese hospital, el verdadero terror lo esperaba. Las primeras noches fueron tranquilas, a pesar de la incomodidad de los hospitales. Pensaba que pronto se iría a casa. Sin embargo, al tercer día, algo extraño comenzó a suceder en un susurro, algo suave, casi imperceptible, que resonaba en su mente cuando intentaba dormir. «Levántate, camina». La voz era masculina, grave, y parecía provenir de algún lugar muy profundo. Al principio, pensó que era el resultado de los medicamentos que le habían dado, pero no tardó en darse cuenta de que cada vez que cerraba los ojos, la voz se hacía más fuerte. «Ve hacia el pasillo», le ordenó la voz una noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. Andrés, atónito, se levantó de la cama, no podía resistirse. Algo en su interior le decía que debía hacerlo. Caminó por los pasillos vacíos del hospital, escuchando cómo sus pasos resonaban en las paredes frías y desiertas. Al principio las órdenes eran inofensivas en abrir la ventana y apagar la luz. Cosas simples, pero pronto se volvieron más inquietantes. «Ve hacia la sala de enfermería», le ordenó una noche con tono grave. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, más pesado. Las luces titilaban y una sensación de frío le recorría la espalda. Se detuvo frente a la puerta. Algo lo impulsó a abrirla, aunque sus piernas temblaban. Cuando la puerta se deslizó lentamente, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Dentro, las camas estaban vacías, pero desordenadas, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Las máquinas, que normalmente emitían ruidos constantes, estaban apagadas. La sala parecía abandonada, pero algo no encajaba. Algo estaba mal. «Mira en el cajón de la esquina», dijo la voz, con urgencia. Andrés, con el corazón latiendo fuertemente, se acercó al cajón. Lo abrió lentamente, y lo que encontró allí lo congeló hasta los huesos. Registros médicos. Muchos registros, pero lo más perturbador fue que todos pertenecían a un tal Andrés Rivera, su propio nombre. En los informes, los detalles coincidían con su estado actual. Todo estaba escrito de manera clínica, pero al final de cada documento había una línea escrita a mano. «El paciente ha sido marcado para experimentar». Andrés, sudando frío, retrocedió. El miedo lo envolvía, pero la voz no se detuvo. Cada vez se volvía más fuerte, más insistente. «No puedes escapar», dijo, con una frialdad que helaba la sangre. «Tú eres parte del experimento». «Ya lo eres». Andrés trató de racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿Era todo esto una alucinación provocada por el dolor? ¿O había algo más siniestro detrás de esas palabras? La voz, que ya no podía ignorar, le habló nuevamente. «Despierta a las 3 alto M y salta del edificio». Era una orden directa, y Andrés, sin poder entender por qué, comenzó a sentir que debía hacerlo. Había algo en él, una fuerza invisible, que lo empujaba hacia lo que sabía sería su final. Pero ¿era eso lo que la voz quería? ¿O simplemente le estaban manipulando de alguna forma que no podía comprender? La siguiente noche, Andrés despertó sobresaltado. Mirando el reloj, las 3 alto eman en ese momento, la voz volvió a hablarle, ahora más fuerte que nunca, exigiéndole que cumpliera la orden. «Salta, es la única forma de liberarte». Andrés se levantó de la cama, su cuerpo adormecido por el miedo. Caminó por los pasillos, siguiendo la misma ruta que la voz le había dictado. Su mente ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Al llegar a la terraza del hospital, el viento le azotó la cara. Miró hacia abajo y vio la distancia que lo separaba del suelo. «No puedes escapar», la voz susurró, ahora con una nota de desesperación. «Ya estás atrapado. Este es tu destino». Andrés, ahora completamente desorientado, miró a su alrededor. ¿Qué era real? ¿El hospital? ¿La voz? ¿O acaso había caído en una pesadilla sin fin? Sabía que algo oscuro y malvado lo estaba controlando, pero no podía entender por qué. ¿Qué clase de experimento estaba viviendo? Con un grito ahogado, Andrés se acercó al borde de la terraza, mirando las luces titilantes de la ciudad. Pero antes de tomar la decisión final, una última voz lo detuvo. La voz lo llamaba, lo susurraba, lo guiaba, y finalmente, Andrés comprendió lo peor. Ya no había forma de escapar. La última vez que lo vieron, Andrés estaba frente a la ventana de su habitación, mirando al vacío. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. La voz ya no era un susurro en su mente, sino un eco lejano, y nadie sabe si la voz era real, o si todo fue una construcción de su mente. Pero una cosa era segura, Andrés había desaparecido, atrapado en el laberinto de su propia mente.